Pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y hoy tenemos una presentación fenomenal sobre el tema de la transición alimentaria, porque aparte de que los ponentes son excepcionales, el tema es verdaderamente crítico y nos encanta tener a estos expertos para que nos demos cuenta de la importancia que tiene no solo la transición alimentaria, sino el tema relacionado con la sostenibilidad de los alimentos en el largo plazo. El mundo necesita alimentos, pero no pueden ser que esos alimentos sean de una manera tan insostenible. Fijaos, la producción de alimentos... Hola. Sí, pues decía yo, ¿qué tal? Decía yo que la producción de alimentos es insostenible. Fijaos, utiliza el nitrógeno sintético, que a su vez necesita metano, gas natural, para romper esa molécula, primero para producir energía y luego romper la molécula de nitrógeno. Por la otra, el fósforo es fundamental, los fosfatos son todos minerales. Y utiliza nada menos que el 70% de toda el agua extraída de los acuíferos, de los arroyos y los lagos, es para la agricultura. Se aplican intensamente los pesticidas, consume una energía fósil que multiplica por más de 10 la energía que contienen los alimentos. Y en términos energéticos, se pierde en residuos más del 80% de la producción agroganadera antes de procesarse. Bajo estas condiciones, la demanda de superficie arable tendría que aumentar entre un 70 y un 110% en el año 2050 para dar de comer a todo el mundo. Y además, los suelos se están degradando porque no se cuida la calidad de los suelos de una manera científica y profunda. Entonces hay que hacer muchísimas cosas. Y todas esas cosas, la Unión Europea, en el Pacto Verde Europeo, plantea que hay que transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos naturales. Y esta transformación se tendrá que dar en todos los sectores de la actividad. Y uno de los más importantes, desde luego, es el agroalimentario, como estamos hablando. Pues bien, ¿qué habrá que hacer? Primero, el mensaje de la Unión Europea es de la granja a la mesa. Y esto establece la necesidad de transformar la forma en que se producen y consumen los alimentos, reduciendo los recursos naturales, reduciendo los impactos ambientales asociados, reduciendo el uso de pesticidas y antibióticos. Hay que minimizar el consumo de fertilizantes, hay que cambiar de fertilizantes. El aumento de la superficie ecológica para proteger la biodiversidad en vez de disminuirla. La mejora de la retribución de los agricultores, esto es absolutamente fundamental. No podemos dejar a nadie detrás, que esos trabajadores esenciales que hemos visto con la pandemia son los que necesitamos que continúen alimentándonos y tienen derecho a vivir como los ciudadanos. Pero también hay que hacer un consumo responsable, evitando el despilfarro de alimentos, mejorando la información a los consumidores, etc. Son desafíos que todos estos tenemos que resolver en los próximos años, pero que tenemos una generación completa hasta el año 2050 en la cual hay que cambiar profundamente este mensaje. Pues bien, esto hay que hacerlo no solamente mirando digamos, del suelo para arriba, sino, y por tanto la planta, y de la planta al alimento. No, hay que verlo también desde el suelo hasta la planta, y de la planta al alimento, y del alimento al proceso, y del proceso al suelo.
hay que cerrar los ciclos. Y esto es una cosa fundamental. Tenemos que disminuir nuestra ingesta. Pero disminuir nuestra ingesta no necesariamente significa que pasemos hambre, sino tiene que ser más racional nuestra manera de alimentarnos. Por los países desarrollados y por los países en desarrollo. Entonces esta jornada la vamos a dedicar ¿a qué? Pues primero hablar de la bioeconomía circular aplicada al sector agroalimentario. En segundo lugar, al suelo como capital natural clave. Ese suelo no es algo que se pisa, ese suelo está vivo. Y el profesor Carlos García Izquierdo nos contará acerca de ese tema. Y luego hay que mirar la agricultura en una nueva era de la sostenibilidad. Hay que disminuir todos los impactos ambientales y para eso hay que conocerlos y para eso hay que organizarnos para disminuirlos. Y por supuesto, hay que plantearse el futuro de la industria agroalimentaria en el nuevo Pacto Verde Europeo. Pues bien, estos son los objetivos de nuestra presentación, de nuestra jornada de hoy. Y empezamos por los ponentes, el doctor Sergio Atarés Real, que Sergio Atarés es licenciado en Ciencias Químicas y doctor ingeniero en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad por la Universidad de Zaragoza. Es director de Planificación Estratégica de Fertinagro Biotech. Es el cerebro de una empresa que tiene una capacidad de crear novedades impresionante y una capacidad de mover las relaciones con universidades, las relaciones, digamos, a nivel internacional y a nivel mundial, que impresiona. Entonces, creo que es una oportunidad genial que tenemos de Sergio Atarés, que por otra parte es miembro del capítulo español del Club de Roma. Entre muchas cosas que ha hecho, es inventor de 27 patentes, principalmente en métodos de obtención de fertilizantes, en nuevos fertilizantes, ha participado en el desarrollo de diferentes proyectos de I+D apoyados por distintas instituciones, nada menos que 15 proyectos del CEDETI, 9 de retos colaboración, 4 europeos y además no solamente es él el doctor y el líder de este equipo, sino que además dirige un conjunto de doctores que, digamos, no solo el entusiasmo, yo creo que supera a su capacidad de crear nuevas ideas. Así que, por favor, doctor Sergio Atarés, es tu tiempo y nos encantaría que nos contaras tu mensaje que es sostenibilidad en los sistemas alimentarios y los ciclos biogeoquímicos. Sergio, es tu tiempo. Muchas gracias por tu presentación, Antonio, y por la oportunidad que nos ofrece el Club de Roma de explicar un poco nuestras actividades. Y después de tus palabras de bienvenida, solo tengo que reconocer lo último que has dicho, que hay un equipo de trabajo en Fertinagro Biotech que es el gran responsable de hacer que podamos compartir soluciones que creo que hoy vamos a explicar y que vamos a compartir con vosotros en este tema que bien has expresado, ¿no? Los grandes desafíos que nos llegan en los sistemas agroalimentarios. Entonces voy a compartir pantalla. Al final lo que vamos a hablar en estos minutos es del sistema agroalimentario actual, cuáles son los grandes retos, pero sobre todo también visto desde el entorno socioeconómico actual. La época en la que estamos viviendo, los tiempos actuales son extraordinarios y como tal nuestra visión de futuro no es ordinaria. No puede ser que manejemos los mismos tiempos que manejábamos hace posiblemente 10 o 5 años, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que tú, Antonio, doctor Valero, ya los ha adelantado? ¿Qué hoja de ruta ha marcado Europa para conseguir que el sector agroalimentario sea sostenible, proporcione alimentos sanos y asequibles para toda la población? Hablaremos de la aproximación de Fertinagro Biotech para conseguir adaptar la agricultura en la mayor medida posible a estos nuevos retos.
Y por último, pondremos un ejemplo de éxito en este tipo de actuaciones para reducir los impactos sobre los ciclos de nitrógeno y de fósforo. Fertinagro pertenece al grupo Tervalis. El grupo Tervalis es un grupo integrado de una forma circular, desde la alimentación humana a fabricar fertilizantes. Por lo tanto, el ecodiseño lo llevamos en nuestro ADN, es decir, no podríamos hacerlo de otra forma, porque lo que nosotros hacemos con los estiércoles nos vuelve continuamente. Estamos circularizando y por tanto hay que responsabilizarse de los materiales que ponemos en el mercado de principio a fin. Insistía antes de que la época es extraordinaria. Conviene recordar que estamos en una situación de triple emergencia. La primera de las emergencias se declaró en diciembre del 2019 y era la emergencia climática, en la cual todavía estamos inmersos. Posteriormente, en marzo, se dio la emergencia sanitaria, que aún estamos inmersos en ella, y esto devino en una emergencia económica en la cual todavía estamos sufriendo y posiblemente se prolongarán los efectos de la misma. Lo que hemos conseguido es ya ponerle un número a la descarbonización. La emergencia sanitaria hizo que a través de todas las restricciones a la movilidad se parase la economía. El año pasado el Fondo Monetario Internacional ha dado un valor de 4,3% de caída del Producto Interior Bruto. Y recientemente, hace un mes, en Nature Communication salían las cifras finales de la disminución de gases de efecto invernadero. Si hacemos el cociente, nos ha costado $1.000 cada tonelada de CO2 que hemos eliminado, ¿no? Esto es la mejor técnica disponible. Pero los retos que nos hemos puesto para las economías del 2050 es que seamos neutros. Con lo cual, si tuviéramos que multiplicar por los $1.000 la tonelada, tendríamos un gran problema. Pero he aquí que estamos en una situación, como he dicho al principio, extraordinaria. Se está movilizando el mayor gasto de dinero público desde la Segunda Guerra Mundial para que podamos recuperar la economía. Pero creo que con buen criterio, más que recuperar, tiene que ser reasentar los sistemas socioeconómicos para conseguir que durante este siglo XXI sentemos las bases para que eliminemos la emergencia climática. Esto es el fin del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo tiene una serie de premisas, entre ellas una que es la que creo que aquí podemos más comentar, que es ser climáticamente neutros, la estrategia de proteger la naturaleza, de la granja a la mesa, etc. Entonces, sí que es cierto que la descarbonización ya tiene una hoja de ruta. Los acuerdos de París, donde hay dudas de si vamos a llegar o no todavía, y cada día que pasa pues un poquito más dudas vienen, ya hay una hoja de ruta marcada. En esa hoja de ruta marcada, por ejemplo, se dice que 2020 tendría que ser el pico de emisiones de CO2. Estamos a tiempo de verlo, todavía no lo sabemos. Sí es cierto que hemos disminuido un 7,5% por efectos colaterales de la pandemia, pero veremos a ver si sí la trayectoria desde luego era de cierto estancamiento, con lo cual podemos intentar ser optimistas durante este año. Pero si nos fijamos en la gráfica, aparece ya el futuro, la descarbonización, pero aparecen dos colores que son muy evidentes, que marcan que las emisiones de la agricultura de metano, fundamentalmente por la fermentación entérica, es decir, por los rumiantes, ¿no? y el ganado, las fermentaciones anaerobias, las fermentaciones que en ellos se producen, y el N2O de la agricultura permanecen relativamente constantes. Y ya es un reto, pero se asume que esos gases de efecto invernadero no se van a reducir. Lo que por contra aparece en la parte inferior de la gráfica de la ruta de descarbonización es una nueva forma de sumidero de carbono, que es que la agricultura sea una fuente neta de absorción. Por su propia naturaleza, la captura de CO2 es la base de todo el sistema fotosintético, debería ser así. Y para ello es para lo que quizás sea muy bien empleado este dinero de recuperación económica para permitirnos llegar a esta senda. La agricultura no puede emitir, sino que tiene que ser
neta, un sumidero neto de los gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que la descarbonización es una parte muy importante para que habitemos el planeta, no podemos perder de vista de que el planeta es un sistema complejo. No solo tenemos que preocuparnos por los ciclos biogeoquímicos del carbón. Aparecen también muy importantes amenazas, como son en la biodiversidad y como son en los ciclos del nitrógeno y del fósforo. Es decir, debemos descarbonizar, pero no solo descarbonizar. Hoy, según los modelos de Rockström y las aportaciones de Stephen acerca de los límites del planetario, se marcan 9 indicadores clave que, si respetamos sus límites, podemos estar en un espacio relativamente seguro de habitabilidad del planeta. Si rebasamos cualquiera de estos límites, entramos en una zona donde no sabemos cómo va a responder el planeta. Eso es la base de los límites del sistema planetario para continuar en la Tierra tal como la conocemos, ¿no? Con lo cual, no solo tenemos que descarbonizar, sino que tenemos que mirar otros ciclos. Los más importantes, el de la biodiversidad y el de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, están hoy todavía más impactados que el ciclo del cambio climático. Con lo cual, es conveniente que los observemos. Dentro de estos límites, ya hemos comentado el del cambio climático, la agricultura es el 12%, el 13%, y el 26% es todo el sistema agroalimentario. Con lo cual, si queremos llegar a esa hoja de ruta y ser climáticamente neutros, o incluso sumideros la parte agrícola, tenemos que combatir todas estas fuentes de emisión. Desde la fermentación entérica al cambio de uso de la tierra, eso ya está bastante previsto, de que no podemos utilizar nuevas tierras para agricultura, no podemos seguir deforestando. Cultivo del arroz es un gran contribuye de una forma enorme, etc. Esto es el primer ciclo, el primer límite del planeta. El segundo límite del planeta, el de la biodiversidad y el del uso de la tierra, van muy relacionados. De tal forma que el mayor contribuyente a la pérdida de biodiversidad es la agricultura. Cuando ponemos una tierra al servicio de la agricultura y eliminamos un ecosistema natural, con toda la biodiversidad que eso lleva. Esto es una gráfica que muestra que hoy estas son superficies equivalentes. Hoy el 27% de la superficie total terrestre se utiliza para alimentar ganado, que posteriormente nosotros consumimos. Pero fijaos la clave de la biodiversidad. El 94% de la biomasa de mamíferos, excluyendo los humanos, son ganado. Solo queda un 6% de mamíferos salvajes en biomasa. Fijaos el gran impacto que tiene esto sobre un planeta. Y no podemos perder de vista que ya nos apropiamos del 28% de toda la fotosíntesis del planeta. A principios del siglo XX estábamos hablando de un 6%. Cuando hoy hablamos de que queremos volver a la bioeconomía, pero sin embargo ya consumimos un 28% de toda la biomasa, tenemos un gran impacto y veremos cómo tenemos que aplicar nuevos métodos para poder llegar a hacer eso. El último importante ciclo biogeoquímico impactado es el del nitrógeno y del fósforo. A la izquierda tenéis el consumo de fertilizantes de los últimos 60 años. Un crecimiento exponencial, es un crecimiento muy rápido, ¿no? Y a la derecha, el aumento de eficiencia. No existe, ¿vale? Hay un superávit, es decir, aplicamos 88 gigatoneladas de más de nitrógeno y demás es porque no van donde tienen que ir. Van a la atmósfera o van a la hidrosfera. O, en el caso del fósforo, que todavía es un problema mayor, son 11. Aquí tenemos un mayor problema porque esto es un recurso finito. El nitrógeno permanece en el aire y de él lo extraemos. En el caso del fósforo, solo una vez se produjo fósforo en la historia del universo. Se necesitaron energías del Big Bang. Volver a fabricar fósforo no va a ser sencillo. Todo esto, además, en una situación de 10.000 millones de habitantes en el planeta, por lo tanto, la cantidad de tierra per cápita disminuye, como veis a la izquierda, desde 1,6 hectáreas a principios de la era
del 3000 a.C., ahora mismo ya estamos en 0,42. Pero no con eso, cuando crecemos en Producto Interior Bruto, cambian nuestras preferencias alimentarias. No sé dónde leí que dice que últimamente las sociedades occidentales comemos como si todos los días fueran fiesta. Pues esto nos lleva a que haya un gran impacto sobre el planeta, sobre lo que vamos a necesitar. Ventajas para la productividad. Es cierto que todavía los gaps de rendimiento del planeta se pueden acercar, ¿vale? Solo son unas pocas regiones las que hoy utilizan sistemas de irrigación y sistemas de fertilización para tener una productividad por hectárea elevada. Se supone que hasta un 75, un 80% de la producción podría ser aumentada si se democratizasen, si se extendiesen a todas las regiones del mundo la posibilidad de utilizar fertilizantes y de utilizar riego. Lógicamente no como lo hacíamos hace 20 años, sino de una forma sostenible. Pero solo por el hecho de adoptar esas tecnologías en todas las zonas mundiales se puede aumentar. Segunda parte, también la ha comentado Antonio, ¿cuál es el impacto de una dieta vegana, ¿no? O sea, pues aquí a la izquierda tenéis los consumos de tierra de cada una de las formas de alimentación y aquí a la derecha pues tenemos lo que supondría, por ejemplo, pasar directamente a una alimentación vegana. Eso tiene un problema, que no estamos preparados para ello todas las sociedades, porque para alimentarnos no solo hay que ingerir energía, tenemos que tener dietas sanas. Hoy 800 millones de habitantes en el mundo siguen teniendo problemas de malnutrición o de deficiencias de micronutrientes. Si bien es cierto que hay otros 800 que padecemos otro tipo de enfermedades, ¿no? de obesidad, diabetes relacionadas con la alimentación. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer una dieta es ser sana para que tengamos un bienestar. Para ello, aquí hay un trabajo muy importante desde el punto de vista del sistema de transición alimentario, que es el trabajo de Billy y Rostrom, acerca de la transición alimentaria, donde definen la dieta planetaria, que es aquella que puede dar en una balanza de saludable y sostenible los mejores resultados. Por supuesto, para 7.500 millones de habitantes, para 10.000 millones necesitamos adoptar también medidas en producción. Entre ellas, eliminar el despilfarro. Se despilfarra mucho alimento, solo por el hecho de despilfarrar menos alimentos. Casi se supone que hoy en Europa es el 30% de los alimentos en los que despilfarramos. Solo con despilfarrar menos ya impactamos menos en el planeta y, por supuesto, también nuevas formas de productividad. Aumentar la eficiencia para los ciclos del nitrógeno y el fósforo es imprescindible. De tal forma que en este trabajo se hace una proyección y se ve cuáles son los espacios más seguros y las políticas más claras para que en 2050 tengamos una transición alimentaria que nos permita estar en los límites del planeta. Esto es una parte de la inspiración de la Unión Europea para lo que es el sistema de transición de la granja a la mesa, donde es muy claro, hay varias zonas importantes. Una de las más importantes es fomentar el consumo responsable, por eso ciudadanos mejor informados, ecolabels, consumo, fomentar el consumo, son una serie de medidas importantes que también van a influir mucho en cómo hacemos el marketing, las empresas de alimentarias, y esto está todo en la parte más de consumo. El gran cambio va a ser en la parte de productividad, donde se pide que el sector agroalimentario garanticemos alimentos saludables, asequibles y sostenibles. Ahora bien, cambiando totalmente las reglas del juego, se reduce un 50% los plaguicidas actuales y se reduce el riesgo para el futuro. Se reduce un 20% los fertilizantes, se reducen los antimicrobianos, antibacterianos para todo lo que es el tema de ganado, y el 25% de la superficie agrícola en 2030 tiene que ser ecológica. Es decir, tenemos el reto de alimentos sanos y sostenibles y asequibles y cambiamos todos los métodos de producción que nos han llevado hasta aquí. Si bien es verdad que Europa, en la parte izquierda tenemos el gráfico de cómo impactamos en 4 aspectos fundamentales los límites del planeta para el sistema alimentario, y vemos que el ciclo del nitrógeno
está disparado, con lo cual hay que reducir de un superávit de 7 y ponernos en 2. Esto es un gran reto. Ahora veremos qué tipo de tecnologías podemos ampliar, pero sigue siendo un gran reto. El ciclo del fósforo es el siguiente que más rebasamos los europeos y que también tenemos que solucionar. También existen tecnologías para ello. Por último, el cambio del uso de tierra. En Europa no es tanto la deforestación para sistemas alimentarios, sino todo lo que son las fragmentaciones de hábitats, todo lo que son las infraestructuras humanas, crean unos sistemas de cambio de la tierra que impactan mucho la biodiversidad. Y por último, el uso del agua, ¿no? El uso de agua dulce, como decía Antonio, pues España sí que es un gran problema. En España el uso del agua es un gran problema, son de los países más intensivos en la agricultura para el uso del agua, pero no así a nivel medio europeo, donde ahí permanecemos dentro de un límite razonable. Insisto, hay mucha variabilidad dentro del espacio europeo, ¿no? En España es un gran problema. Si bien es cierto que Europa ha hecho medianamente los deberes, en la derecha tenemos el consumo de fertilizantes. Desde los años 90 se ha disminuido y cada vez que hay una crisis económica supone un cambio y disminuye. Hemos disminuido un 26% el nitrógeno que usamos los europeos, un 61% el fósforo y un 57% el potasio. Estas son cifras que ya partimos de ellas, con lo cual nos vamos a encontrar con algo más. Tenemos que hacer algo más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues si nos fijamos en los ciclos de nitrógeno y fósforo de la Unión Europea, el gran problema donde se pierde, pensar de que todo lo que entra de nitrógeno y fósforo no entra solo por los fertilizantes. Cuanto más NOx tienes en la atmósfera, la lluvia más nitrógeno te trae. Entonces, eso tiene que computar en los sistemas agrícolas. Esa fertilización hoy es gratis, aunque es de las menos sostenibles, pero es gratis. La gran cantidad de nitrógeno que importamos en forma, por ejemplo, de harina de soja para alimentación de ganado, eso también hay que sumarlo, ¿no? Pues de todo el nitrógeno y fósforo que vienen de todas las fuentes, solo el 80% del nitrógeno, el 70% llega a nuestro plato. El restante se pierde. Aquí es conveniente hacer doble separación. En el caso del nitrógeno se pierde por sistemas biológicos complejos, por ecosistemas. El nitrógeno es una fuente muy importante no solo de alimentos para todos los seres vivos, sino también de de energía para determinados microorganismos. Con lo cual la emisión es muy importante. Mientras que en el fósforo es un tema más de flujos. Digamos que el nitrógeno es más biosfera y el fósforo es más tecnosfera. Tenemos que recuperar de forma técnica todos los flujos para no volver a sacar fósforo de las minas, ¿no? Entonces, el gran reto es conocer el nitrógeno y fósforo en los sistemas biológicos, sobre todo en el suelo. El suelo emite el 78% de las emisiones de N2O de España y es casi el 4% de los gases de efecto invernadero, porque hasta hace recientemente se ha visto el suelo como un soporte inerte. El siguiente ponente va a explicar con más detalle lo que es un suelo, pero aquí yo he querido poner unos datos. En un suelo típico, en 30 centímetros de suelo arable, habitan 1.700 kilos de microorganismos. Si en lugar de microorganismos habláramos de macroorganismos, estos serían casi 4 vacas. Y hasta hoy hemos vivido de espaldas a esos microorganismos. La capacidad de respiración de un suelo es como la de 96 personas adultas. O el contenido de ADN de un suelo en esos mismos 30 centímetros es casi lo que tendrían 90 humanos. Es decir, nosotros, el suelo, no podemos tenerlo visto como un soporte inerte. Es vida, es un gran reservorio de vida. Y eso es lo que tenemos que conocer para ser eficientes en el uso del nitrógeno y del fósforo. Existe una gran variabilidad. Aquí tenéis la variabilidad que existe en España. Aquí en Fertinagro tenemos analizados unos 500 clústeres de muestras de más de 40.000 parámetros físico-químicos y existen 7.000 kilos de nitrógeno por hectárea, cuando en un cultivo se utilizan 290, 300. Hay 7.000 kilos de nitrógeno en el inventario de un suelo, o 5.000 kilos de fósforo en ese mismo suelo. Con lo cual, la dinámica de los nutrientes y no el aporte de los mismos es el gran reto, conocer esa dinámica para que podamos alimentar a los seres vivos de este planeta, a los seres humanos,
sin perjuicio de rebasar los límites del nitrógeno y del fósforo. Nosotros en Fertinagro tenemos modelos, a través de estos más de 40.000 datos, donde vemos la correlación que existe entre la materia orgánica y la productividad agrícola de los suelos, o entre la biomasa microbiana de los suelos y la misma productividad, a través de ensayos donde a través de compuestos que se conocen como bioestimulantes, modificamos poblaciones microbianas que cooperan o compiten contra los cultivos. Es decir, podemos hacer que el nitrógeno y el fósforo los dirijamos hacia los cultivos o hacia el suelo, no hacia la atmósfera y la hidrosfera. Estos sistemas se basan en conocimiento genético. Aquí tenemos alguna gráfica donde en función de las especies compiten o cooperan con el cultivo. Nuestro trabajo es fomentar los microorganismos que cooperan, no aquellos que compiten, para conseguir un menor impacto ambiental. Todo esto lo hemos hecho, por ejemplo, en varios proyectos. Aquí tenemos una cooperativa en La Rioja y en la zona de Burgos, donde hicimos el ejercicio y sigue en marcha para los próximos 10 años de cumplir estrictamente la estrategia de la granja a la mesa con 20% menos de nutrientes y que no tengamos ningún prejuicio a la hora de la producción ni de la economía y no esquilmando el suelo. Bueno, pues para ello siempre hacemos lo mismo, cogemos análisis de suelo, analizamos físico-químico, analizamos metabólico y analizamos genéticamente el suelo para estudiar qué comunidades existen. Y en función de las comunidades que existen, introducimos bioestimulantes para modificar el comportamiento del ecosistema edáfico. Tengo que decir que tenemos muy buenos resultados, pero hoy solo somos capaces, con la tecnología que tenemos, de modificar el comportamiento en tiempos cortos y de una forma muy rotunda, es decir, a pulsos. ¿Vale? Todavía estamos en ese nivel y todavía solo trabajamos con el 20% del potencial genético, con lo cual el desarrollo de este tipo de tecnologías para evitar nitrógeno y fósforo va a ser fundamental. Una vez que conocemos el suelo y lo que necesita, lo que tenemos que hacer es monitorizarlo de forma continua para escoger la dosis y el tiempo de aplicación más apropiado. No solo es el fertilizante o el bioestimulante adecuado, sino la dosis y el tiempo de aplicación. Para eso, a través de sistemas digitales, monitorizamos 24/7 todo lo que es el comportamiento del proceso. Y en este ejemplo, que aún es un proyecto que sigue en marcha, además de aumentar la productividad, no mucho, pero un 6%, se ha aumentado, disminuyendo un 20% las unidades de nitrógeno y fósforo, lo que estamos viendo es que estamos creando vida. Hemos capturado CO2 en el suelo, hemos aumentado la materia orgánica con menos unidades fertilizantes, produciendo más, y aún así hemos aumentado la materia orgánica de los suelos. Hemos aumentado el índice de biodiversidad de ese suelo, es decir, hay más microorganismos y demás especies diferentes, lo que otorga mucha más resiliencia a ese ecosistema frente a plagas y enfermedades, y hemos aumentado hasta en un 20% la cantidad de microorganismos presentes. Como hemos dicho antes, más materia orgánica, más microorganismos, más fertilidad natural. Todo esto lo comprobamos también en el análisis del ciclo de vida, donde aquí vemos desde la parte más convencional, que es la parte externa, a dos soluciones de compromiso. Un PFI, un plan de fertilización integral, mucho más orientado a la economía y uno más orientado a medioambiental. Con lo cual, todos los impactos disminuyen. Todos los impactos. Fundamentalmente los de eutrofización, que son aquellos más relacionados con los ciclos del nitrógeno y del fósforo. Doctora Tarés. Esta es la última, Antonio. Vale. Por eso, aquí tenemos que tener en cuenta que debemos cambiar nuestras dietas para que todos los seres humanos tengamos este estado de bienestar que marca el desarrollo sostenible. Pero no olvidemos de dónde salen los alimentos. Un suelo sano proporciona alimentos sanos. Un suelo sostenible proporciona alimentos sostenibles. Sin más que agradecer su atención, pues aquí me despido, Antonio. ¿Has visto? Estaba ahí. Muchas gracias, doctora Tarés Real. Y vamos a continuar con el siguiente ponente,
que es el profesor doctor Carlos García Izquierdo, que es profesor de investigación del Instituto CEBAS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Es coordinador institucional del Consejo en la región de Murcia, es director del Grupo de Enzimología y Bioremediación de Suelos y Residuos Orgánicos. Es un placer tener a una autoridad como el profesor Carlos García Izquierdo, en la cual ha sido pionero en España y posiblemente pocos hay en el mundo que tengan esa especialización y ese conocimimiento tan profundo de los suelos, en los que es un honor tenerlo aquí y en España, ¿no? Él ha trabajado en residuos orgánicos, en reciclado de suelos, en enzimología y la actividad microbiana de suelos y residuos, estrategias contra la degradación de los suelos, procesos de fijación y secuestro de carbono, bioremediación de los suelos, biodiversidad de suelos y funcionalidad, etc. Él es director de muchas revistas, de muchas tesis doctorales, hasta 15 yo tenía contabilizadas, 15 tesis doctorales, y ha creado una auténtica escuela alrededor del tema de los suelos y de los cuales todos tenemos que aprender, y que es un auténtico placer tenerte al lado nuestro, porque nos tienes que explicar tus conocimientos en 20 minutos. Perdón por ese poco tiempo, pero creo que vale la pena escucharte, aunque sea solo 20 minutos. Profesor. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo primero quería agradeceros la oportunidad que me dais de dirigirme a la audiencia que hoy nos escucha a través del sistema online. Por desgracia, ahora todos ya estamos muy habituados a este sistema. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, unas mejores y otras peores, y ahora pues nos ha enseñado que también podemos trabajar a distancia, y es una ventaja, entre comillas. Yo primero agradecer, como digo, al Club de Roma y en concreto a ti, Antonio, la gentileza de que pueda dirigir a la audiencia que esta tarde hay, escuchando las temáticas que aquí se van a hablar. Y bueno, yo también quería agradecerle a Sergio, que me ha precedido en el uso de la palabra, porque la charla, desde luego, a mí me ha encantado. Ha sido, inicialmente, Antonio, tú has puesto quizá el sistema en su justa medida, y Sergio lo que ha hecho es numerizar ese sistema y clasificarlo dentro de unos límites, que es lo que nos da verdaderamente la sensación de la importancia de esa transición alimentaria. Yo, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla, y lo que sí voy a hacer es que teóricamente voy a bajar al suelo. Yo sí voy a descender al suelo, voy a hablar del suelo, porque es de lo que entiendo, si es que entiendo de algo. Yo, como ha dicho Antonio, yo soy profesor de investigación, me dedico exclusivamente a generar conocimientos. Indiscutiblemente esa generación de conocimientos, todos los que nos dedicamos al mundo académico, sabemos que pasa por una serie de publicación de papers que a todos nos gusta, que a todos nos entusiasma, pero que cada día nos damos más cuenta que o nos abrimos a la sociedad, que es quien nos paga en primer lugar, porque en mi caso soy funcionario público, y devolvemos de una forma tangible algunos de los conocimientos que nosotros podemos tener para que sirvan de verdad de ayuda a lo que el mundo actual necesita, o no hacemos nada. Y en este caso, en el caso del suelo, bueno, yo creo que hay mucho que aportar en todo lo que se está hablando de la transición alimentaria. Yo, vamos a ver si consigo pasar la diapositiva. Ahí está. Indiscutiblemente, esto que pone aquí, ya Sergio lo ha comentado, yo he puesto 9.000 millones en el 2050, él habla de 10.000 o 10.000 y pico millones. Indiscutiblemente, como digo, cifras enormes, grandiosas, que nos llevan a tener claro el problema que supone el crecimiento económico y demográfico que va a tener esto. Problema entre comillas. Somos una sociedad, la sociedad tiene que asumir y aceptar lo que tiene. Vamos a tener una superpoblación en este sentido, y lo único que pasa es que jugamos con una limitación de recursos naturales, que también se ha puesto de manifiesto.
Bueno, pues entre esas limitaciones de recursos naturales hay dos claves para mí: el agua y el suelo. El agua ya sabemos todos las dificultades que tiene el no tener ni la cantidad ni la calidad suficiente, y el suelo, por desgracia, es uno de los recursos naturales más olvidados. Ahora haré un comentario en ese sentido, pero es un recurso natural el cual hay que proteger y conservar, como ahora intentaré demostrar. Yo voy a ser bastante generalista en mis comentarios. Todos ustedes, los que están escuchando, tienen mis datos, mi email, lo tienen los organizadores de la jornada. Entonces, cualquier cosa que alguien tenga de una forma más puntual se puede dirigir directamente a mí, porque en la medida de lo que pueda lo atenderé gustoso, porque vuelvo a decir que soy funcionario y que creo que es nuestro cometido el colaborar y ayudar con quien podamos hacerlo. Entonces, dentro de eso, yo he puesto aquí una frase como desafío, en donde hay que ir a buscar alimentos suficientes y saludables. En primer lugar, suficientes. No es que todos queramos comer, es que todos necesitamos comer. Y saludables porque, independientemente de todo, más hoy día los alimentos saludables es a lo que tenemos que acudir. Hace años, cuando íbamos a Europa a pedir proyectos de investigación y todos hablaban de la food security y decíamos, bueno, la seguridad de la alimentación no es tanto que sean alimentos saludables en sí, como que sean la seguridad de que podamos alimentarnos. Las dos cosas son importantísimas. Alimentos suficientes y saludables, pero siempre manteniendo nuestros recursos en un orden de medida que nos permita acudir a esa sostenibilidad que ahora hablaremos. Los puntos que marco: el aumento de la demanda, producir más con menos, todos estamos de acuerdo. La agricultura adaptada al cambio climático. La adaptación de la agricultura al cambio climático es una obligación, y considerar la agricultura como un mitigador del cambio climático también. Y desde luego la gestión de los recursos, de los residuos, de una manera adecuada, para entrar dentro de la economía circular que el doctor Atares ha nombrado varias veces. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo que ir a mi sitio. Mi sitio es la investigación científica. Yo no comprendo cómo podemos llegar a muchos de estos sitios sin tener una agricultura inteligente. Y la agricultura inteligente pasa sí o sí por considerar la investigación dentro de esa agricultura inteligente. Aquí lo pongo de manifiesto. De acuerdo, tenemos que ir a agricultura sostenible. Yo tengo que producir hoy y volver a producir dentro de 30 años. No puedo producir hoy y deshacer todo o destruir todo por el hecho de producir más en los próximos 5 años. No, tengo que ser sostenible. Produzco hoy y produzco 30 años después. Y para eso la generación de conocimiento es fundamental. La innovación, las nuevas tecnologías, todos estaremos de acuerdo que es el valor añadido que necesitamos dentro de esa investigación. Y esa investigación en agricultura debe de cubrir los cánones que todos los que trabajamos en investigación tenemos. Y no solo la investigación. Estamos hablando en un foro que es del Club de Roma, donde tienen, igual que otras fundaciones, unas premisas claras para actuar. En el caso de la investigación, está claro que hay que mantener una objetividad clara, hay una transparencia en todo lo que se hace y una independencia a la hora de poder hacer investigación. Si no cumplimos eso, me imagino que estamos fuera del orden marcado que nos deberíamos de imponer todos. Eso pasa por hacer investigación más básica en laboratorio, pasar después a otra investigación menos básica y más aplicada, de una forma controlada, y por último ir al campo. Está claro que los que trabajamos mucho en laboratorio, como en mi caso, pues al final nos damos cuenta que si lo que hacemos en laboratorio no tiene su clara transmisión al campo, pues poco estamos aportando. Entonces esos pasos son fundamentales dentro de la investigación actual que hay que manejar, sobre todo la investigación que se aporta a una actividad clave como es la agricultura. Y todo mirando hacia esa sostenibilidad y sobre todo dentro de esa sostenibilidad mirando al suelo. Ahora lo intentaré explicar de la mejor forma posible, pero quería aquí marcar un punto en cuanto al cambio de paradigma que para mí lo he defendido durante muchos años. Está muy bien fertilizar la planta, de acuerdo, pero vamos a ver si fertilizamos el suelo y que sea el suelo el que dirija la fertilización a la planta.
creo que ese cambio de paradigma, muchos de los que estamos trabajando en el ámbito de ciencia del suelo, estamos al cabo de la calle para soportarlo con hechos y con investigación. Decía antes que el suelo, que es un recurso natural para mí clave, de hecho, claro, llevo 30 años estudiando el suelo y entonces yo tengo que hablar con el cariño que le tengo a esa investigación, ¿no? Pero sigo manteniendo que el doctor Atares lo ha dicho claramente y lo ha comentado también en su introducción el profesor Valero, que el suelo no es un elemento estático, no es algo donde solo se pisa o donde es un soporte para las plantas, no, no. Es un sistema vivo, dinámico, funcional, que necesita una calidad y salud adecuadas para poder ejercer esas funciones y que pasa por conservar una biodiversidad que hoy día en el planeta, sobre el 20% de la biodiversidad total, procede del suelo. Entonces, es hechos más que suficientes para darle la importancia que se merece. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues incluso a nivel de investigación yo comprendo que no hemos sido capaces muchas veces de incentivar a la sociedad, a las administraciones, a que tomen el interés por los suelos que ahora mismo se está tomando. Por suerte ha cambiado después de 30 años. Yo llevo 30 años intentando hacer apostolado en el tiempo que me deja libre la investigación y ahora es cuando se están viendo los frutos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero la verdad es que quizá por culpa nuestra no hemos sido capaces de convencer y fundamentalmente porque no hemos sido capaces de hacer ver a la gente que el suelo es un ente vivo. Cuando la sociedad ve que algo tiene vida, se encarga sobremanera de cuidarla y protegerla, pero no hemos sido capaces de convencer de eso en el suelo y ahora sí estamos todos convencidos que el suelo tiene vida, que tiene respiración como vida que tiene y que puede morir si lo tratamos mal. Entonces, creo que ahora, miren ustedes lo que he indicado ahí, el Parlamento Europeo hace escasamente un mes ha llevado a cabo el documento de resolución de protección del suelo. Hace un mes. De esto se lleva hablando en Bruselas, bueno, yo creo que desde que empecé a hacer proyectos europeos, hace 20 años, estoy oyendo hablar de las mismas cosas. Ahora es cuando se ha puesto al día esa resolución porque se han dado cuenta que existen problemas de degradación y desertificación, de erosión de suelo, de pérdida de materia orgánica con la importancia que tiene la materia orgánica en la fertilidad, de contaminación, de gases de efecto invernadero, como también se ha puesto de manifiesto, y todo redunda en una menor productividad y biodiversidad. Viendo eso de esa forma, todos podríamos decir, bueno, pues ya que nos hemos dado cuenta, estará prácticamente todo solucionado. Por desgracia, se lo digo que estoy trabajando en este tema en investigación muchos años, no está todo dicho. El suelo es una matriz sumamente compleja. Ligar todas las piezas que tiene, como he puesto ahí, como un puzzle, desde la parte mineral a la parte orgánica, pasando por todo lo que aportan ambas fases en cuanto a actividad, biodiversidad, funcionalidad, etcétera, es muy complicado. Cada día tenemos más herramientas, más biotecnología, que la usamos todos los que trabajamos en ciencia del suelo hoy en día, y podemos aprovechar eso para poder llegar a buen puerto. Eso esperamos. He puesto esta imagen simplemente para que vean que muchas veces a mí me han achacado que, oye, si pudieses ponerle valor en euros a todo lo que cacareas del suelo, a lo mejor tendrían más éxito. Bueno, vamos a ver. Claro que se le puede poner. Yo he puesto aquí unas cifras que las he sacado, por supuesto, los americanos, ¿no? Que siempre están poniéndole cifras a todo, que me parecen tan grandilocuentes que lo único que pueden reflejar es la importancia de lo que estamos hablando. De conseguir un suelo sostenible, de proteger el suelo, la utilización de los residuos orgánicos de calidad, tratados, por supuesto, como fuentes de materia orgánica exógena y de nutrientes, pues generaría unos enormes ingresos para lo que es la capacidad del suelo de absorber esa materia orgánica. Igual que la fijación biológica de nitrógeno. Bueno, todos sabemos cómo se le pone el nitrógeno al suelo. Pero es que hay microorganismos que sintetizan nitrógeno atmosférico. Y es que hay plantas que aportan nitrógeno vía rizosfera para conseguir precisamente que haya nitrógeno en el suelo. Aprovechemos eso. Recuperemos los suelos que están degradados, que están abandonados, que tenemos estrategias para poderlo hacer. Tenemos la tecnología, lo hemos estudiado durante muchos años. Aprovechemos eso y conseguiremos un enorme beneficio porque pondremos suelos a servicio de la producción de alimentos. Y por supuesto,
¿Qué decir del control de pesticidas? Hoy día, si uno va a Bruselas y no habla de biocontrol o habla de algo parecido, pierde el tiempo. Bruselas está verde, no, lo siguiente. Hasta cierto punto, bueno, pues hay que ponerse en su pellejo. Entonces, todo lo que es que pueda ser defendible de que la agricultura y el medio ambiente vayan de la mano, hay que venderlo y hay que hacerlo y hay que estructurar el camino para llegar a buen puerto en ese sentido. Todo eso creo que está claro, pero por desgracia el suelo pues está sometido a cantidad de amenazas. Ahí tienen simplemente un mapa de la NASA directamente, de la diferente sensibilidad que hay de las comunidades microbianas que existen, las totales y activas a nivel mundial. Bueno, pues ya se pueden imaginar ustedes el color sumamente tomado que existe en algunas zonas, porque desde luego estamos acabando con muchas del potencial que tienen los suelos. Por eso y por el mapa que tiene a su derecha, que es el carbono orgánico que existe en los suelos, que es el precursor de la materia orgánica y que cada vez está más dañado por factores ambientales y por factores antrópicos. Bueno, pues todo eso nos lleva a la necesidad de recuperar nuestros suelos, de protegerlos y de proteger su biodiversidad. Europa ya se ha dado cuenta, lo he comentado antes. Voy a pasar de una forma simple por algunos de los aspectos que tiene ahora mismo Europa, donde está considerando al suelo dentro de la zona que, bajo mi punto de vista, llega el momento de aplaudir este tipo de acciones. Por supuesto, la FAO con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hambre cero, ecosistemas y biodiversidad, combatir el cambio climático. El suelo tiene muchísimo que decir ahí. Necesitamos nuevas herramientas, lo sabe la Unión Europea. Aquí he marcado una de ellas, EJP Soil, European Joint Programming. Estoy coordinando esto a nivel europeo, son 24 países lo que hay metidos en este programa europeo, y nos damos cuenta de la utilidad que tiene todo lo que se puede poner en marcha alrededor del suelo. Y por supuesto ¿qué vamos a decir de la misión que se va a hacer en Europa de suelos saludables o salud del suelo y alimento? Creo que es básico y que nos damos cuenta, y aquí está puesto de una forma clara. Hay una hoja de ruta ya establecida dentro de esa misión de salud del suelo y alimentos, con un lema que no puede ser más impactante: suelo saludable para una vida saludable. Si el suelo es vida, vamos a apostar por hacerlo de la mejor forma posible, el que sea muy sostenible, para que de él se deriven toda una serie de beneficios que se llaman servicios ecosistémicos, asegurar la alimentación, secuestro de carbono. Esto hoy día, el secuestro de carbono, es una de las vías por las que se apuesta más claramente para defender el suelo. El suelo puede captar carbono y mitigar en parte el efecto invernadero. Todo lo que sea fijar carbono en el suelo y evitar que se vaya como CO2 es un aliciente para eso. Purificación de agua, biodiversidad, etc. ¿La estrategia cuál es? Pues ahí la tienen ustedes. El 75% de los suelos tienen que ser saludables en el 2030. Ojalá. Tenemos armas, ahora se están poniendo en marcha los Living Labs, los Lighthouse, todas las nuevas opciones que Europa está poniendo para que eso se cumpla. Se ha hablado de la granja al tenedor, del Green Deal, del pacto verde que se llama, todo lo que conlleva, que influye al suelo. Yo he sacado aquí 3 áreas de ellas, en las 6, las 7 y las 8, que las 3 inciden directamente sobre el suelo. El programa de EJP Soil, que lo he nombrado. Fíjense ustedes que este programa, como digo, abarca 24 países europeos y pone en marcha desde conocimiento, proyectos de investigación, pasando por la aplicación de ese conocimiento, siguiendo por el transfer de ese conocimiento, creación de becas de jóvenes, de ir de un sitio a otro, que es lo que interesa, que se abran las mentes para poder hacer cosas nuevas y sobre todo armonizar. Nos hemos dado cuenta con este tipo de proyectos que en los suelos falta muchísima armonización. Tenemos muchos datos que muchos de ellos, por desgracia, son inservibles. Hay países que están mucho mejor que nosotros. Nosotros, por desgracia, estamos a la cola de esa armonización. Y bueno, todo esto conlleva que al final estamos hablando de todo lo que es el suelo, y el suelo pasa por un aspecto que también lo ha comentado el doctor Atares en su charla, que es la biodiversidad, los microorganismos del suelo.
También yo estoy convencido que los microorganismos del suelo es un potencial enorme. Aquí tienen un ejemplo simple de lo que es la biodiversidad del suelo y la diversificación de cultivos dentro de la propia salud del suelo. Un sistema que sea intensivo pues genera unos problemas, genera un beneficio, produce mucho, pero genera unos problemas de impacto ambiental, por supuesto, y de tener necesidad de unos insumos que no lo tiene un sistema sostenible, produce algo menos, pero desde luego tiene impacto ambiental muy poco y genera una resiliencia enorme. Desde luego lo que más tiene en ese sentido es un suelo natural que no genera impacto negativo, tiene muy buena resiliencia, pero no produce. Entonces hay que llegar a un ten con ten, y ese ten con ten pasa por la sostenibilidad. Lo sabemos, y es así, y está demostrado. Y dentro de esa sostenibilidad, Europa ha hecho una apuesta ahora mismo con un plan de acción para la producción orgánica. Yo me gusta hablar de producción orgánica, no tanto como producción ecológica. Me gusta hablar de la producción orgánica porque soy muy bio. Comprendo que el suelo tiene una parte mineral que es importantísima y cada vez la valoro más, pero yo estudio la materia orgánica, la parte bio del suelo. La parte bio está teniendo un auge enorme, ya no tanto, como digo, solo desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista biológico y orgánico. Desde el punto de vista ecológico, ahí hay unos datos que Europa está dando para que se apueste por ellos. Bueno, que creo que es verdad, que está en aumento, que hay que prestarle atención y sobre todo hay que prestarle atención porque desde mi punto de vista, tal y como vamos funcionando, nosotros tendremos que ir acercándonos cada vez más a sistemas agroecológicos sostenibles. Profesor García Izquierdo, vaya terminando, por favor. Termino porque solo me queda ya algunos desafíos del futuro que, bueno, como esto creo que se va a colgar, tampoco voy a hacer más hincapié porque lo he estado nombrando durante la charla: los servicios ecosistémicos, la sostenibilidad, el ámbito salud del suelo y alimento, como hemos visto, el carbono exógeno para los suelos, importantísimo, la biodiversidad. Ahí, en la biodiversidad y el microbioma del suelo, me permito solamente hacer una postilla. Ojalá seamos capaces de guiar la producción agrícola y ir hacia una sostenibilidad manejando el microbioma del suelo. Creo que es el verdadero desafío que tenemos para el futuro los que nos dedicamos a la ciencia del suelo. Todo pasa por una agricultura inteligente, estoy convencido, y al final lo que acaba es en valorar la investigación que se tiene que hacer obligatoriamente para una actividad fundamental como la agricultura, mirando al medio ambiente y no olvidando la innovación y la biotecnología. Yo, por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor García Izquierdo. Lástima que hay tantas cosas que escuchar que nos falta tiempo para todo. Vale. Pero no cabe duda que es una presentación y una defensa de los suelos que necesitamos. El suelo no es lo que se pisa, el suelo es una materia viva que la tenemos que cuidar y posiblemente es el recurso natural que se está degradando más rápidamente y además más desconocido a nivel mundial. Esto es un dolor que hay que cambiarlo y os toca a vosotros, a los investigadores. Me alegra que lo compartamos, Antonio, me alegra. Sí. Bueno, nuestro siguiente orador es don Manuel Lainez Andrés, que es licenciado en veterinaria, es aragonés de Teruel. Teruel existe. Es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Alimentaria, nada menos, ¿no? Y además ha sido director general de Innovación y Tecnología Agroalimentaria del Ministerio de Economía, también vinculado a la Generalitat Valenciana, y ahora tiene una empresa, está involucrado en la Digital Business Strategy que en colaboración o en formación previa del Instituto de Tecnología de Massachusetts. La verdad es que es otro placer tener a Manuel con nosotros
porque es una persona que tiene una visión muy amplia de los temas de la agricultura. Él, digamos, ha sido cocinero antes que fraile y además de eso ha tenido que tomar decisiones políticas importantes y es bien reconocido por sus colegas, digamos, agrícolas e investigadores del INIA. Bien, él nos va a hablar sobre el tema muy general, los retos y oportunidades de la cadena alimentaria en la nueva economía verde. Así que, don Manuel, don Manolo, es tu tiempo y con ganas de escucharte. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Antonio Valero, por supuesto al doctor Valero, y al Club de Roma y a ese grupo aragonés del Club de Roma. Sí, efectivamente, soy de Teruel, de un pueblecito muy pequeño, Navarrete del Río, que bueno, espero que alguno lo conozca. Un pueblo y una zona muy agradable y muy entrañable. Bueno, pues efectivamente el reto que quería compartir con todos ustedes esta tarde es el de presentar y comentar las posibilidades o los retos que tiene por delante no sé si se ve, ya yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve, hay que ponerlo en modo presentación nada más. Vale, fenomenal. Ahora ha cambiado. Ahora. Ya lo veo, vale, venga, de acuerdo. Bueno, pues como decía, voy a ver, porque tengo dos pantallas y eso de las dos pantallas siempre da un problema. Vale, a ver. Se ha perdido. Se ha perdido, pero lo recuperamos. Lo tenemos ya, ¿verdad? Sí, ya está. Gracias. Bueno, pues como decía, vamos a comentar un poco los retos de la cadena de valor agroalimentaria, un poco después de estas presentaciones muy interesantes, tanto la presentación general de la jornada como la presentación de Sergio y después de Carlos, pues nos han ido concretando. Yo quiero salirme un poco del ámbito más global y quiero aportar un poco la visión de los retos que tiene la propia cadena de valor, las empresas agroalimentarias, ¿no? Y en ese ámbito ver un poco los retos y también algunas de las oportunidades por las herramientas que tenemos. Primero, hacer un comentario general de lo que es la cadena de valor agroalimentaria, ¿no? Y hay que verlo como el conjunto. Es un conjunto de eslabones que van desde la producción de materias primas, de la agricultura, su transformación por el ganado o hasta llegar al lineal del supermercado. Si nos vamos a la pesca, pues desde la extracción o cultivo, pues hasta la llegada al supermercado también, hasta la distribución. Y si vamos a la ganadería, pues perdón, a la agricultura, pues exactamente igual, desde la producción, la transformación y la fruta o la verdura o otros derivados que nos encontramos en el supermercado. Es un sector potente en el conjunto. Si consideramos la distribución, estamos hablando de prácticamente un 9,5% de nuestra economía y además pues prácticamente ocupando casi al 10% de las personas ocupadas en nuestro país. Es decir, que tenemos una cadena alimentaria que es importante. Y es importante y se tiene que adaptar a estos retos globales y a estos retos que le vienen impuestos, como hemos ido comentando y como ahora vamos a tratar de comentar. Entonces, pues vamos a ver primero los retos, algunas herramientas y alguna consideración final que va a ser más una reflexión que otra cosa. Los retos de la cadena alimentaria, o sea, son los retos a los que se enfrentan las empresas, y las empresas de la agricultura, de la ganadería, de la transformación, incluso en parte la distribución, se enfrentan a tres grandes retos: reto consumidores, reto políticas y reto cambio climático. Esos son, a mi modo de ver, lo más importante a considerar. Los retos desde un punto de vista global ya se ha estado comentando, ¿no? Los retos de la cadena alimentaria pues son primero pues garantizar la seguridad alimentaria de esos casi 10.000 millones que vamos a ser en el 2050, con alguna particularidad, y es que cada vez estamos más concentrados en ciudades y vamos a estarlo más en el futuro, con lo cual nos olvidamos del medio rural y desconocemos lo que ocurre en el medio rural y en los sistemas de producción de alimentos, con una
clase o un poder de compra cada vez más importante, especialmente en los países en vías de desarrollo, y eso significa cuando hay más clase media, hay más predisposición a comprar otro tipo de alimentos, más demanda de productos de origen animal, menos demanda de productos tradicionales, y quizá con los problemas que ya comentaba Sergio, ¿no? de obesidad a la vez que dificultades para alimentar a la población global. Pero es importante tenerlo en mente porque luego es lo que piden, lo que quieren y lo que están dispuestos a comprar y a pagar por ello, ¿no? Otro reto importante de la cadena alimentaria es el cambio climático. Por supuesto, tiene que contribuir a mitigar, a reducir las emisiones. En su conjunto, la cadena de valor agroalimentaria contribuye en torno a un 25% a los gases de efecto invernadero, considerando todo, considerando desde la producción, el transporte, la transformación, todo el proceso hasta el consumo. Prácticamente supone eso, un 25% de los gases de efecto invernadero. Por tanto, también tenemos que contribuir a mitigar ese cambio climático y a la vez adaptarse, como comentaremos. También tenemos que gestionar los recursos de manera sostenible. Tenemos que garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a la tierra, al suelo, al agua, a los ecosistemas, fauna, biodiversidad. Todo eso es importante y a la vez, como es una actividad económica, tenemos que seguir siendo competitivos en un mercado globalizado, en un mercado prácticamente con ausencia de fronteras, con eliminación de las fronteras, donde además que tenemos que competir con el resto del mundo, tenemos que tratar de producir de manera sostenible generando nuevos puestos de trabajo. Esos son los retos globales. Pero luego los retos a los que se enfrentan las empresas son el reto del mercado, el reto de la sociedad y el reto de las condiciones de producción. Y el reto del mercado pues es la demanda, los precios que están dispuestos a pagar y mis costes de producción y cómo me diferencio. La sociedad es que me pide el cliente inmediato, la distribución alimentaria, cuáles son las políticas generales y cómo se convierte eso en una legislación. Y aquí vamos a hablar un poco de las políticas, aunque ya se han comentado, y luego las condiciones de producción, pues al final el cambio climático nos lleva a valores extremos, a algunas cuestiones que condicionan la producción y condicionan los sistemas. Y luego hay nuevos competidores, nuevas entradas que van a llegar, que están llegando ya, ¿no? Estamos hablando de otras fuentes de proteína, los insectos, estamos hablando de otras fuentes de proteínas similares a las de origen animal, carne de laboratorio, etcétera, que están ahí, que están llegando y que son también competidores, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuál es la opinión del consumidor? Pues si nos vamos a una encuesta que se hizo en 2017, pues cuando le preguntas a los consumidores qué es lo que les motiva más a comprar, pues ahí vemos las dos grandes tendencias en Europa. Una es la salud y otra es la sostenibilidad. Salud, ¿en qué sentido? Pues en garantizar que lo que yo compro me va a garantizar mi estado sanitario y además va a promover todavía más la salud mía y de los que compro, de mi familia. Y fijaros que prácticamente el 85% de las personas a las que se les pregunta por cuál es el vector más importante a la hora de comprar alimentos es la salud. En unos casos 30% lo consideran como algo de alta prioridad, muy alta prioridad. El 22% lo consideran también una tendencia media y luego un 30% que lo valoran, ¿no? Y el otro gran vector es el de la sostenibilidad, donde prácticamente pues, un 60% lo consideran importante o muy importante. Por tanto, esos dos elementos, si hiciéramos esta encuesta después del COVID, probablemente la salud tendría todavía un mayor peso específico y la sostenibilidad, pues probablemente estaríamos en el mismo nivel. Esto no solo ocurre a nivel europeo. En España pues hay una encuesta que se hace todos los años por un grupo, el grupo EMPAC, y en los datos del 19, cuando se los preguntaron a los consumidores españoles, pues prácticamente el 88% decía que le preocupaba a la hora del consumir el ser respetuoso con el medio ambiente. E incluso un estudio de la Fundación Elcano pues valoraba que el cambio climático era importante para el 50 y tantos % de la población española, importante o muy importante. Por tanto, está claro que el consumidor valora dos elementos importantes, la salud y la sostenibilidad. Y también valora otras cosas, porque estamos dispuestos a comprar, pero siempre nos gusta comprar algo especial, ¿no? O sea, tener un esfuerzo económico más importante para cosas, además de la salud, pues a veces queremos comprar algo natural
y queremos que sea ecológico, libre de OGMs, queremos nuevas proteínas y surgen líneas de consumo veganas, vegetarianas, semillas. Estamos dispuestos a pagar por productos que tengan más transparencia en cuanto a su oferta o una nutrición más personalizada en grupos de edad o en personas que quieren sentirse mejor, superalimentos. U otros ámbitos ya más concretos, nos piden, miran la huella ambiental o miran cómo se han manejado los animales, otros les preocupa el desperdicio, en fin, comercio justo, la sofisticación, sentirse bien cuando compras algo, la nostalgia, porque lo del pasado siempre fue lo mejor, en fin, hay muchos nichos y muchas tendencias de mercado. Pero la realidad la encontramos cuando vemos el Eurobarómetro. El Eurobarómetro es una encuesta que se hace de muchos temas y prácticamente todos los años a nivel de la Unión Europea. Se preguntan a casi 20.000 personas y en el Eurobarómetro del 2020 se les preguntaba a los consumidores qué opinaban, que cuando compraban alimentos, qué era lo más importante para ellos. Y lo más importante, se podían dar 3 respuestas. Lo más importante es el sabor, le sigue la seguridad alimentaria y le sigue en este mismo bloque el precio. O sea que está muy bien todo, pero yo quiero un producto, como lo diríamos, ¿no?, bueno, seguro y barato. Eso es lo que me preocupa más. A partir de ahí ya empiezo a valorar pues, del origen que viene, del contenido de nutrientes, etcétera. El tiempo de caducidad, el que esté mínimamente procesado, el que se ajuste a mis creencias, a mis éticas, que tenga poco impacto ambiental. Pero vemos que lo más importante está aquí, ¿no? Y el precio juega un elemento de diferenciación importante y nos enfrentamos probablemente a una crisis económica a partir de los próximos meses. La vamos a empezar a vivir quizá a principios del año que viene y cuando estamos en época de crisis los precios todavía son más importantes. Por tanto, es algo a considerar por parte de la industria alimentaria y de toda la cadena de valor agroalimentaria, la opinión de los consumidores y lo que tenemos que responder, lo que tiene que responder la empresa. Otro elemento importante que le condiciona son las políticas y quizá en la Unión Europea tenemos un marco global donde se establecen las políticas con mucha previsibilidad. Tenemos políticas que se van decidiendo y que se van poniendo horizontes y nuestro próximo horizonte se ha puesto en el marco del Pacto Verde Europeo, ya se ha comentado, donde hay las líneas claras de la Unión Europea para los próximos prácticamente 7 años, están claras y están prefijadas y ahí sabemos que vamos a avanzar hacia una mayor eficiencia, mejor eficiencia del uso de la energía, vamos a hacer una producción menos contaminante, vamos a trabajar con una ambición climática y esa ambición climática supone el querer reducir de aquí a 2030 los gases de efecto invernadero en un 50-55%, prácticamente 55% y llegar a la neutralidad climática en 2050 y para eso pues también acompañarnos de una contaminación mínima en todos los procesos productivos, preservar los ecosistemas, una política específica para la cadena de valor agroalimentaria y una transición a una movilidad sostenible, ¿no? Todo eso es un poco el Pacto Verde que fue el programa político de la última Comisión Europea que llegó de la presidenta von der Leyen y a partir de ahí pues se ha ido acordando y se ha establecido como el objetivo global europeo para estos años que todos los países han aceptado y han promovido. Y ahí en ese contexto pues surge lo que se comentaba también antes de una estrategia de la granja a la mesa donde hay una serie de objetivos. Eso, pues considerar la agricultura sostenible de CO2, promover bioeconomía, ya lo ha contado Sergio también, la pérdida de nutrientes, los gases de efecto invernadero en ganadería, los microbianos en ganadería, bienestar animal, producción ecológica. Bueno, yo creo que se ha comentado, por tanto no hay que darle más profundidad. Lo que sí que es importante es que esto no solo se queda en la producción, también a la transformación y también lo que se pretende, que también lo comentaba Sergio, es trasladar poco educar al consumidor para que reaccione y tome decisiones de compra en función de la información que le llegue y de las formas en las que se han procesado, obtenido y puesto en el mercado los alimentos. Y por eso, pues en lo que incide fundamentalmente a la producción primaria se le ponen obligaciones, objetivos y obligaciones. Y a la transformación agroalimentaria lo que se le pone a la industria es, dentro de este marco político, es el objetivo de informar a los consumidores de sus códigos de conducta, de sus compromisos empresariales, de los modelos circulares y al final
intentando identificar aquellas empresas que lo hacen de una manera diferente al resto a través de etiquetados como el etiquetado ambiental, en el que la Unión Europea está ya trabajando y que, bueno, pues lo que pretende que es que a partir del 24 25 los alimentos lleven un código, no es este el definitivo, pero es una de las propuestas que se están trabajando para decir, bueno, ¿cuál es tu huella ambiental? ¿Es buena, es media o es peor? O identificarlo por letras o ponerle ahí unas barras que identifiquen algo, ¿no? En definitiva, es informar al consumidor para que el consumidor tome decisiones y de esa manera motivar el cambio en el conjunto de la cadena de valor. Hay otro elemento importante que es la biodiversidad. Se ha hablado ya esta tarde de estas cuestiones de la biodiversidad y ahí se pretende restaurar ecosistemas para mejorar un poco el conjunto de la biodiversidad, estableciendo pues, elementos fiscales, elementos de obligatoriedad, ampliación de las superficies protegidas, etcétera. Ese sería un poco el gran objetivo. Esto no solo es a nivel europeo, esto ya lo vamos comprobando en la legislación española. La semana pasada se aprobó en el Congreso la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética y ahí pues ya vemos un poco cómo se pone esto en cifras. Y en cifras supone que España quiere, ha establecido como objetivo llegar a ser climáticamente neutro en 2050, quiere en 2030 reducir los gases de efecto invernadero en un 23%, eso con respecto al año 90, eso significa que, por ejemplo, el sector agrario en su conjunto ahora mismo está emitiendo en un 107% con respecto a lo que emitía en el 90, por tanto tiene que reducir un 30% de aquí a 2030. El sector del transporte está en este momento en un 120% con respecto al año 90, por tanto tiene que reducir un 45%. El sector de los residuos está en un 140% con respecto a lo que emitía en el año 90, con lo cual tendrá que reducir por encima del 55%. En fin, a cada uno le tocará una cosa donde se va a trabajar bastante, es en el uso de la energía, buscar más renovables, tanto en el consumo como en la generación. Y una serie de medidas concretas que van a estimular y que van a fijar por sectores, por ámbitos concretos, objetivos de emisión y de absorción. Doctor Lainez, vamos terminando. Hoy pues voy empezando. Lo siento, me estoy enrollando demasiado. Bueno, pues al final el paquete de economía circular es otra parte importante. En el ámbito de economía circular yo creo que al final de lo que se trata es de alargar la vida útil de los productos. Eso no solo es a nivel europeo, sino a nivel de España también tenemos nuestra estrategia de economía circular y tenemos en discusión en el Parlamento el anteproyecto de ley de residuos, donde se va a trabajar específicamente en los residuos alimentarios y en la reducción del uso de plásticos para irnos hacia plásticos biodegradables o biocompostables. El cambio climático es otro elemento fundamental que condiciona la agricultura por esos fenómenos extremos que estamos viviendo, donde vamos avanzando hacia menor disponibilidad de agua, mayor temperatura media y sobre todo esos procesos extremos que condicionan de manera específica la agricultura, porque puedes producir más masa vegetal, más biomasa, pero menos proteína, condicionas el comportamiento del suelo, necesitas más materia orgánica en el suelo, necesitas una atención mayor a determinadas plagas que se van extendiendo, eso afecta a la productividad de los cultivos, en ganadería ocurre exactamente lo mismo y eso exige unas condiciones de adaptación al cambio climático por parte de la agricultura. En definitiva, los retos de las empresas son la sostenibilidad, la adaptación a la demanda, el buscar esos nuevos valores añadidos, pero a la vez conseguir la productividad. Y para eso tenemos varias herramientas. Bueno, como queda muy poco tiempo, voy a tratar de correr rápido por las presentaciones. Como las presentaciones se van a quedar a disposición de todos ustedes, pues espero que ahí puedan completar un poco la información. La idea de una de las herramientas que tenemos es la bioeconomía para avanzar a esa economía circular, porque tenemos prácticamente un 33% de las biomasas que se generan en nuestra cadena de valor, pues prácticamente se desaparecen, no se utilizan, no se transforman en alimentos y ahí está desde todo el desperdicio a todo el desperdicio en los hogares o en la fase final del consumo, a todas las pérdidas de recursos en el proceso productivo hasta llegar a la distribución.
Y ahí la bioeconomía tiene una posibilidad de transformar todos esos recursos de origen biológico, especialmente los excedentes, en distintas gamas de productos que no solo sean alimentos, sino que son otros que nos permiten responder a esos nuevos retos y generar nuevos valores añadidos en la cadena de valor. Y para eso, fundamentalmente, como decía Carlos García, fundamentalmente la tecnología y la investigación que nos va a dar unas herramientas que nos van a permitir esa valorización para avanzar hacia esa bioeconomía circular. Las tecnologías es un elemento fundamental. Se ha estado hablando de las nuevas herramientas y de mejora genética, de transformación, de edición génica. En fin, tenemos ahí una gran cantidad de tecnologías que nos da la biología, la biotecnología. Se habla mucho de sistemas microbianos, se ha comentado en el suelo, pero hemos de pensar que el mismo microbioma, igual de manejable, igual de desconocido, lo encontramos en el digestivo de los animales de granja, como lo encontramos en el digestivo de los humanos, y ahí tenemos muchas posibilidades de futuro de desarrollar productos específicos adaptados a mejorar la eficiencia del uso de los alimentos, y también esos microbiomas nos sirven para la industria alimentaria. La ecología, la biología fundamental, todo lo relacionado con esos agroecosistemas es fundamental para mejorar el suelo, mejorar las condiciones del suelo, pero a la vez hacerlo más productible, eso junto con las tecnologías tradicionales. Luego la ingeniería, mecanización, automatización de procesos, robótica, sensórica, etcétera, tecnologías de comunicación, llegando hasta el 5G, todo eso nos da unas herramientas importantes para hacer posible responder a esos retos. Y luego pues capturar datos de toda la cadena de valor, internos y externos, sensores, IoT, etcétera, todo eso, registros, nos va a dar información que nos va a permitir pasar de la analítica descriptiva a la analítica prescriptiva y a la analítica predictiva, y de ahí a la analítica prescriptiva, es decir, utilizar los datos, las herramientas de inteligencia artificial para prescribir en función de la disponibilidad de datos, de la información que contemos. Y luego no nos quedemos en los datos, sino que los datos la industria los tiene que llevar más allá para hacer una transformación digital de verdad, llegando a los consumidores, llegando a hacer un marketing dirigido y específico para los consumidores, incorporar toda la cadena de valor dentro de la logística, desarrollar productos inteligentes, fabricación inteligente, etcétera. Tenemos un montón de posibilidades de utilizar la transformación digital. Y la consideración final es que tenemos enormes retos en la cadena de valor agroalimentaria, sin ninguna duda, pero tenemos la oportunidad de la investigación, de la tecnología y de la capacidad que tenemos como una cadena de valor potente para buscar esas oportunidades para acceder a los mercados, manteniendo esa competitividad y a la vez alcanzando los niveles de sostenibilidad y de preservación de los recursos que nos permitan llegar a alimentar a esa cantidad de personas que tenemos como reto para el conjunto de las cadenas de valor agroalimentaria. Siento haber ido muy deprisa, pero bueno, me he explayado demasiado en las primeras diapositivas y al final ha tenido que ser así. Muchas gracias. Muy bien, doctor Manuel Laínez. ¿Laínez o Laínez? Laínez. Laínez, sí. Muy bien. Pues la verdad es que hay muchas preguntas que hacer, porque habéis levantado tantas expectativas, tantas temas, que yo tengo aquí algunas, y una para los tres. Al vincular tanto la agricultura con el suelo, con el territorio y por tanto con el agricultor, parece que estamos como diciendo tenemos que mejorar nosotros mucho, etcétera, etcétera, pero luego resulta que hay que competir con las multinacionales de la alimentación, en la cual no les exigimos ni calidad de los suelos, ni impacto sobre las personas desde el punto de vista de cómo viven esas personas, ni, por supuesto, una trazabilidad de los alimentos, y además que con una capacidad de, digamos, de vender sus productos utilizando los medios de comunicación, están, digamos, modificando incluso los hábitos de consumo, porque ya no se come en la mesa, sino que se come cada uno a su tiempo,
y además lo que en la nevera tiene que durar mucho y no tiene que ser tiempo de cocción, los tiempos de cocción limitados, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo conjuntáis esa, digamos, necesidad de producir alimentos, de cuidar el planeta, de disminuir las emisiones con esta situación global que cada vez va a ir a peor? Y además habláis de la trazabilidad y me parece que la trazabilidad de decir pues rojo, verde o amarillo me parece ridículo cuando son problemas como hemos visto del NOx, del tema de los suelos, del tema de la degradación, del consumo de agua, etcétera, etcétera, que hemos hablado. Entonces es una pregunta, multipreguntas, para que comentéis vosotros la opinión que tenéis sobre este tema general. Bueno, pues si quieres vamos por orden. Creo que yo en este caso la clave está en la información del consumidor. Es decir, como Manuel ha explicado bien en su ponencia, consumidores mejor informados provocan que las empresas tengan que adaptarse a esas necesidades. Con lo cual, soy bastante optimista en todo lo que propone la nueva estrategia de la granja a la mesa, porque incide precisamente en estos aspectos que tú estás comentando. Incide incluso en cierta forma de fiscalización de las campañas de marketing por parte de las empresas. Se llega a comentar hasta incluso esto de ofertas de carne, que utilizar los precios para bajar los precios de la carne, para que se consuma más carne, el que va a estar fiscalizado. Quiero decir, la clave va a estar siempre en el consumidor, porque las empresas se adaptan al consumidor. Hay que favorecer la información y la transparencia hacia el consumidor y su educación. En este caso, también la Unión Europea está haciendo un esfuerzo para evitar la importación de prácticas medioambientales un tanto lesivas a través de, por ejemplo, un sistema de cómputo del pasaporte en CO2. Si nosotros tenemos que evitar las emisiones de CO2, todos los productos que se importen deben traer consigo la importación de CO2 que tenemos y colocar pues, políticas arancelarias restrictivas, ¿no? Esa es un poco la idea. Hoy es lo que hay, pero creo que avanzamos en una línea positiva siempre que el consumidor aceptemos nuestra responsabilidad. Creo que es lo importante. Bueno, yo, si me permitís, pues al hilo de lo que está comentando Sergio, indiscutiblemente el panorama que tú has puesto encima de la mesa, Antonio, es el que verdaderamente existe hoy, por desgracia. Y que, bueno, pues parece que no tenemos argumentos ni armas suficientes para luchar contra esas multinacionales que al final imponen criterios que la sociedad asume. Y eso es lo que nos puede llevar, efectivamente, a desperdiciar el conocimiento que hay en algunas materias, en algunas áreas que nos podían beneficiar aspectos de nuestra salud, de nuestra vida, mucho más de lo que se hace ahora. Creo que Sergio ha puesto el dedo en la llaga, dos puntos clarísimos: información. Es necesaria dar la información adecuada y la formación a las personas para que sepan exactamente en qué punto estamos y por dónde nos movemos. Y luego yo, por lo que a mí me toca en el ámbito que yo más conozco, las administraciones y las normativas que marquen son fundamentales. Son fundamentales. Si las administraciones ponen unas normativas en un cierto sentido, al final habrá que pasar por el aro porque se impone la normativa. Y eso es lo que hay. Entonces, efectivamente, todavía nos falta mucho camino por andar, pero yo sí confío en que poco a poco Europa ahora está poniendo normativas en muchos de los aspectos que están hablando, y creo que nos daremos cuenta que quizá merece la pena como sociedad plantearnos si podremos vivir mejor el día de mañana haciendo algo de lo que hasta ahora no hacemos. Y en ese sentido supongo que estaremos más o menos todos de acuerdo en que la colaboración es lo que hace la fuerza en ese caso.
Espero que mejoremos, desde luego, y espero que el panorama que tú has puesto encima de la mesa, que vuelvo a decirte que es el que hoy día existe, se vaya tornando hacia atrás porque todos seamos conscientes de que lo necesitamos. Pues yo empiezo por el mismo sitio, empiezo por el consumidor también. La verdad es que el reto que tenemos es formar, y no solo informar, sino formar a ese consumidor urbano que está totalmente alejado de lo que son los sistemas productivos agrarios, que los ve por las imágenes que le llegan, y muchas veces unas imágenes simplificadas que muchas veces también tienen intereses, y eso, si juntas intereses, imágenes simplificadas, fake news en las redes sociales, etcétera, pues llega un momento en que lo que el consumidor le llega a veces no es la realidad. Y esto es un primer tema que deberíamos de abordar. Y de hecho el sector agroalimentario está pensando que algo tiene que hacer en este sentido, porque si no va mal enfocado. ¿Por qué? Pues porque ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que Europa ahora ha decidido atajar este problema, y lo quiere atajar rápido. Estados Unidos también parece que ahora se ha incorporado al carro de la sostenibilidad. China ha decidido que se mete, pero va un poquito más tarde, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues parece que esto los agricultores o los productores españoles, europeos y quizá los americanos tengan que cumplir determinadas normas y ser más sostenibles, pero tenemos que competir con los de fuera y queremos hacer eso, pero abriendo los mercados. Un ejemplo que es bastante ilustrativo de la realidad. Normalmente a las producciones ganaderas se les acusa de ser los que están contribuyendo de forma más intensa a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bueno, resulta que los gases de efecto invernadero ligados a la ganadería, el 80% se producen en países en vías de desarrollo. Eso hay que tenerlo claro, porque en los países desarrollados somos mucho más eficientes. ¿Y dónde estamos metiendo presión para reducir las emisiones? En los países desarrollados. Nos preocupa mucho cómo se hacen las cosas en Latinoamérica, que es la zona donde en mayor medida se está contribuyendo a los gases de efecto invernadero. Pues no nos preocupa mucho, pero si presionamos mucho a los productores de aquí, al final estaremos promoviendo el que se produzca allí y nos acabaremos comiendo su carne. Y los chinos y el sudeste asiático y los africanos, que quieren comer cada día más carne, la acabarán trayendo de allí o la acabarán comprando allí. Con lo cual es un problema global que tenemos que analizarlo globalmente, y el consumidor tiene que entender todas esas cosas, por lo menos tener una visión, pues como las personas que tenemos escuchando esta tarde, ¿no? que se intentan informar y se intentan formar y tienen una opinión. Y eso es importante, porque si no generamos una educación, al final a lo que llevamos es a que las decisiones se toman en función de las redes sociales, y ahí es donde ese mensaje rápido de una empresa grande que tiene un interés muy concreto de un mercado concreto, pues impacta, porque eso es publicidad, es inversión, es promoción, y eso realmente no refleja la realidad, sino que refleja solo un poco la parte exterior. Muchas gracias. Ahora tenía unas cuantas preguntas, pero ya más focalizadas. Tanto para Sergio Tarés como para Carlos García, la cuestión es la siguiente. Estamos hablando de que el petróleo, los fosfatos, claro, la cantidad de fosfatos que hay en el planeta está limitada. Es la que hay y no hay más. Lo malo del asunto es que se está utilizando de una manera masiva esos fosfatos, y de tal forma que nos vamos a encontrar con que estamos robándole a las generaciones futuras esos fosfatos, y eso significa que no podrán comer en la misma manera que estamos haciéndolo ahora, con ese desperdicio no solo alimentario, sino desperdicio de fertilizantes. Entonces, es evidente que, como decía Carlos, más que alimentar, fertilizar a la planta, hay que fertilizar el suelo. Y además de ello, la idea es que vosotros en Fertinagro habéis desarrollado una tecnología en la cual sustituís el uso de los fosfatos por lo que nos dice el profesor Carlos García, por fertilizar el suelo para que las bacterias
hagan su trabajo. Pues bien, ¿me podríais explicar un poco mejor esto? Porque creo que es importante y es central en el sentido del respeto a las generaciones futuras y es algo desarrollado en España. Bien. Sí, sí, vamos, totalmente la línea es esta, o sea, por mucho que el nitrógeno tenga tanta influencia en lo que es cambio climático y lo que es contaminación de acuíferos, el gran problema de base que no tenemos posibilidad de resolver es el problema del fósforo. Es decir, el fósforo lo encontramos en unos yacimientos finitos, pues estamos siempre mucho más familiarizados con las reservas de petróleo, pues las reservas de fósforo están de la misma forma, ¿no? Con lo cual, con un impedimento, que no hay ningún elemento que pueda sustituir al fósforo. El 10% del ADN es fósforo. Si no ingiriésemos fósforo, no podríamos vivir. Con lo cual, esto es un elemento vital, de vital importancia. No se puede sustituir, lo que se puede hacer y se debe hacer es dos políticas. La primera es aumentar la eficiencia. Para ello, gran parte de lo que hemos hablado aquí es inducir a que los microorganismos del suelo liberen el fósforo acumulado en el suelo en tiempo y forma que las plantas lo necesitan cuando lo necesitan. Es decir, hacer que, a través de señales, hacer trabajar al microorganismo para que ponga a disposición de la planta el fósforo cuando lo necesita y cuando no, que vuelva a estar acumulado en el mismo suelo. Esa es la tecnología que nosotros hemos empleado. Tenemos también otro sistema de tecnologías que creo que es clave para el fósforo, que es la recirculación. Es decir, somos muy activos en la búsqueda de subproductos que contienen fósforo para fabricar nuestros fertilizantes. En lugar, creo que utilizamos hoy, me gustaría equivocarme, aproximadamente el 37% de las fuentes de fósforo que utilizamos son no vírgenes, por lo cual nuestro impacto en fabricación es utilizar fósforo reciclado, más que fósforo virgen. Entonces yo juntaría los dos procesos. Primero, el aumento de eficiencia en la utilización de fósforo a través de los ecosistemas de los microorganismos del suelo, fundamental, para tener que añadir menos. Y una segunda etapa es recoger todas las fuentes de fósforo que estén a nuestro alcance para volverlo a introducir en nuestras cadenas productivas. Sí, si me permites, o sea, el fósforo, desde luego, yo estoy de acuerdo con Sergio. El macronutriente del futuro para la agricultura va a ser el fósforo, mucho más que el nitrógeno. El fósforo tiene una problemática muy concreta. Se extraía hace años de la roca fosfática, de la más barata, por llamarlo de alguna forma, las africanas normalmente, y que tienen incorporada una cantidad de cadmio enorme y hoy día se está poniendo trabas a que se usen por el contenido en cadmio. Independientemente, si no usamos eso, si nos vamos a los países del norte a comprar allí, a sacar de allí fósforo, el valor es muy, muy caro y además es finito, como se está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema está en que mucho del fósforo que se ha estado empleando como fertilizante hasta ahora, casi todo, diría yo, se ha convertido en insoluble en el suelo. El fósforo, cuando se añade al suelo, tarda poquísimo en insolubilizarse por la propia cualidad que tiene el suelo. Cuando ese fósforo se insolubiliza, la planta no puede tirar de él. Y entonces existen los problemas y meto más fósforo y se insolubiliza más. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay un consumo de lujo, por llamarlo de alguna forma, de fósforo en el suelo. Y hay dos vías para sacarlo. Sergio lo ha dicho claramente. Una, cojo microorganismos que sean capaces de solubilizar fósforo, los solubilizo y lo pongo a disposición de la planta o de los microorganismos, o el fósforo orgánico que está en el suelo, por medio de actividad fosfatasa, soy capaz de hidrolizarlo, pasarlo a forma inorgánica y que la planta lo asimile. Son dos formas de quitar fósforo del suelo que está en forma no asimilable y pasarlo a forma asimilable. Pero claro, es como todo en esta vida, eso también se acabará en un momento dado. Yo puedo conseguir que ahora mismo en un suelo que no pongo fósforo y actuando con los microorganismos adecuados consiga que la planta no tenga carencia de fósforo. Pero llegará un momento en que el fósforo no viene de la atmósfera.
Hay que aportarlo. ¿De dónde se aporta? Pues efectivamente de los residuos orgánicos que tengan esa capacidad de aportar fósforo. Simplemente por dar un dato, hay ahora mismo un residuo que está en boca de todos, Sergio seguro que lo conoce, que es la extrubita, que, bueno, que es un desperdicio que sale en las depuradoras y que sangra a muchos de esas depuradoras porque es un problema para ellos, que tiene una cantidad de fósforo enorme, insoluble. A ningún agricultor se le va a pasar por la cabeza poner 500 kilos de extrubita en el suelo para aprovechar 0,5 kilos de lo que ha puesto porque lo demás es insoluble. Pero ¿qué pasa si yo biotecnológicamente trato la extrubita y consigo solubilizar gran parte de ese fósforo? Pues ese es el camino que habrá que seguir en un futuro para aprovechar fósforo que es residual y convertirlo en un fósforo aprovechable. Ese es el camino que habrá que seguir, pienso yo. Muchas gracias, interesantísimas las respuestas. Quería hacer dos preguntas abiertas. Habéis hablado de la captura de CO2 por los suelos. ¿Podéis explicar un poco más la capacidad y cómo se captura ese CO2? Y tengo otra pregunta también bastante diferente, y es que ¿quién es más sostenible como consumidor? ¿Aquellos de renta alta o los de renta baja? Es decir, los de toda la vida o más bien los que de alguna manera tienen formación e información suficiente. Son dos preguntas muy diferentes, pero serían las que cerraría este coloquio. Yo solo un comentario a lo del CO2, que eso sí me toca más de cerca. El carbono al suelo viene a través de las plantas. Las plantas captan CO2 porque si no, no pueden hacer su labor, obviamente, no pueden vivir. Captan CO2 y ese CO2 lo convierten en carbono dentro de su estructura que al final va al suelo. Al final ese carbono va al suelo. Y entonces ese es el ciclo que teóricamente durante años pasados ha hecho el equilibrio. Entra carbono al suelo por parte de la planta, de los residuos que genera la planta y de todo el conjunto de raíces que tiene en el suelo. La planta toma CO2, el carbono que tiene lo pasa al suelo, el suelo lo gestiona, una parte lo mineraliza a la atmósfera como CO2, otra parte lo incorpora como carbono secuestrado en el suelo y es suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo con los cultivos que hay, pues normalmente ese equilibrio ya no existe. Entonces, ¿cómo llega el carbono al suelo? Pues dos vías. Una sigue siendo la planta, no tanto la planta como tal, sino más bien el sistema radicular de la planta, exudados radiculares, etcétera, y los residuos vegetales que van al suelo. Y otra parte es materia orgánica exógena, no hay más. Si nosotros queremos mantener unos niveles de materia orgánica en el suelo que hagan nuestros suelos fértiles, productivos y sostenibles, tenemos que aplicar, estoy hablando sobre todo en países del sur de Europa, claro, donde estamos nosotros, en España y similar. Si nos vamos a los países nórdicos, que son los que en Bruselas están en contra nuestra constantemente, porque ellos tienen suelos con el nivel del 10 o el 12 de materia orgánica, nosotros tenemos niveles del 1, 1,5, 2 o menos en algunos casos. Y para que sea fértil un suelo, necesita materia orgánica. Se ha ido degradando porque ese equilibrio que decía al inicio se ha perdido. Pues tenemos que aportar materiales orgánicos exógenos, pero cuidado, yo soy defensor del suelo. Solamente debe ir al suelo lo que hace un beneficio. Y en el caso de materiales orgánicos, los que tengan una calidad contrastada y asumida como tal. Y en ese caso, totalmente a favor de aplicar enmiendas orgánicas al suelo que construyan carbono en el suelo. Como no es suficiente con los aportes de vegetación, vamos a construirlo de manera exógena, pero de calidad. Yo quería añadir a este tema, aunque no soy ningún experto en suelos, pero sí que tengo un dato que es interesante, ligado con una pregunta que hay en el chat. La pregunta se dice que se está promoviendo la captura de CO2 en las plantas, y es cierto, se está fomentando la inversión en reforestación para conseguir capturar ese CO2, y ahí podemos avanzar y podemos secuestrar carbono. Pero si a nivel global, y es el dato que quería compartir, a nivel global los suelos en general almacenan 50 veces más de carbono que toda la biomasa que tenemos en todo el conjunto del mundo. Por tanto, tenemos mucho más margen de absorber y de secuestrar en el suelo que en el proceso de generación de biomasa forestal. Y otro dato importante
que no lo digo yo, lo dicen expertos en forestación en el ámbito mediterráneo. Nuestros sistemas forestales son muy débiles porque, y más en un momento de cambio climático, pues estamos sometidos a fenómenos extremos y la posibilidad de un incendio forestal es muy rápido. Y en ese momento desaparece toda la cantidad de carbono que hemos conseguido secuestrar durante 20 años o 30 años o más tiempo, que es lo que les cuesta a nuestros sistemas forestales. ¿A qué conclusión quiero llegar? A la que empezábamos, que en los países mediterráneos, con un clima extremo, nuestro recurso de secuestro de carbono, y donde debería insistirse en trabajar y sistematizar un plan de acción, es en el suelo. Ahí es donde tenemos que secuestrar. No tenemos otra opción. La opción, lo han contrastado en California, la opción de forestar al final acaba en incendios y acaba en una pérdida de biomasa que teníamos ahí retenida y concentrada. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejarle al maestro don José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, que teniendo en cuenta que teníamos hoy simultáneamente otra jornada que nada menos venía la copresidenta del Club de Roma, a pesar de todo, veis que ha estado con nosotros porque creo que es un tema que no solo le gusta, sino que tiene unas buenas opiniones. Maestro José Manuel Morán, es tu tiempo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a Manuel, a Sergio y a Carlos. La verdad es que yo he venido a esta sesión porque la sesión en paralelo que se ha desarrollado en Barcelona, era sobre el tema del cambio climático en el Mediterráneo. Y en los últimos mes y medio he asistido a 5 sesiones sobre ese tema. Y no es que haya aprendido mucho, son muy buenos los ponentes que ha habido, pero yo no soy un alumno aventajado y mucho menos con la edad que tengo ya, que me cuesta trabajo aprender. Y por eso he decidido venir aquí por 2 razones. Una, primero, porque nosotros, el capítulo español del Club de Roma, la primera vez que hablamos de las consecuencias que tenía los efectos de gases de efecto invernadero, la agricultura y especialmente los procesos de transformación alimentaria, fue en una sesión que hicimos hace 11 años y que la hicimos para hablar del hambre en el mundo. Entonces todavía no había ODS, no teníamos Agenda 2030 y la organizamos con Cruz Roja, la organizamos con expertos de la FAO y le hicimos 5 sesiones dedicadas a ese tema. Y en uno de los temas, una persona que venía del mundo de la producción alimentaria y que era muy conocedor, hizo una primera referencia a cuántos litros de agua se necesitaba un entrecot para estar en su punto, o a cuántos litros de agua azul consumimos cuando traemos manzanas de Chile y no de Lérida o de Huesca. De alguna manera fue la primera vez que en el capítulo tuvimos una noticia de que este tema era un tema a seguir y a estudiar. Lo que pasa es que es lo mismo que lo que ha hecho un comentario ahora al final de Carlos García Izquierdo de las depuradoras y el fósforo, que yo me lo he anotado. Porque la gran ventaja que tiene el Club de Roma y el capítulo español y por supuesto el Grupo Aragonés es que somos unas asociaciones que nuestra única misión es abrir temas y ayudar a que los que pueden tomar decisiones las tomen más correctamente pensando en el desarrollo humano y pensando en la sostenibilidad del conjunto de los seres vivientes que están sobre el planeta. Al principio, en el 72, cuando hizo los límites al crecimiento, si ustedes tienen algún ejemplar por casa o pueden acceder a él, verán que los temas que trataba aquel informe eran grandes temas que interactuaban entre ellos. Era la población, era la educación, era la gobernanza, eran los recursos minerales específicos para el transporte, especialmente había una obsesión, porque además coincidió, y eso fue lo que le dio un gran prestigio, porque coincidió con la crisis del petróleo de aquellos comienzos de los años 70, pero evidentemente el club desde el primer momento sabía que estábamos en un mundo complejo, pero que iba a aumentar mucho más la complejidad. Esta sesión que hemos tenido hoy hubiera sido imposible hace 11 años o 12 años.
porque no estábamos todavía en esos niveles de complejidad. Y no estábamos tampoco en los niveles de conocimientos científico-técnicos que empiezan a desarrollarse y a difundirse. Esto no quiere decir que los estudios de Carlos de hace 20 años no fueran valiosos, pero lo cierto es que ahora, con el tema del Pacto Verde, nos estamos planteando que el Pacto Verde no solo es ver cómo vamos a producir energía o cómo la vamos a distribuir, son muchas más cosas. Y es el hecho de que, no, me parece que ha sido Manuel el que ha citado a la ley de cambio climático y cómo ahí aparecen vectores que inciden directamente en la industria agroalimentaria. Y al mismo tiempo, si ustedes miran hacia atrás, hace 40, 50 años nadie hablaba de estos temas. Hoy día los temas medioambientales, los temas de transición ecológica están al alcance de muchísima más gente y hay muchísima más gente concienciada. Lo que pasa es que los problemas se han hecho todavía más complejos, pero sin embargo tenemos muchos más conocimientos y esto es lo importante. A mí me parece que ustedes además nos han facilitado el que Antonio siga organizando nuevas jornadas. Que justamente lo que ustedes han hecho ha sido un prólogo de múltiples jornadas específicas que tendremos que hacer, si queremos entender qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar. Pero con la idea de que nosotros no tenemos una visión cerrada y una visión de esto es lo que hay. No, no, esto es lo que hay ahora, lo que conocemos ahora. Pero si avanzamos en los conocimientos, veremos más interacciones y veremos también más soluciones. Porque de alguna manera el Club de Roma, en aquel informe que muchos lo han tildado de catastrofista o de que intentaba frenar el desarrollo de algunos países, esto es lo que decía el bloque soviético, o de que no confiaba en el desarrollo del capitalismo, era lo que decían en Washington. Sin embargo, en aquel informe planteaba un tema que era que en los avances científico-técnicos podrían encontrar soluciones que nos mejorarían el planeta. Y así ha sido. O sea, en aquellos momentos nadie hablaba de las renovables, no había renovables. Nadie pensaba en extraer energía de placas solares o de vientos raseados. Y sin embargo, hoy día eso es algo que tenemos al alcance de la mano y que nos va a permitir la neutralidad ecológica que estamos buscando. Al mismo tiempo, los problemas alimentarios no son los mismos que teníamos entonces. Ustedes están hablando de alimentos suficientes y saludables. Y eso nos compete decir, oiga, ¿cómo casa esto con la Agenda 2030, con el tema del hambre, pero también con el tema de la mala nutrición o de poblaciones que no tienen el cuidado para su salud y que pueden comer cualquier cosa? Y ahí entran en juego varios temas. Entra el tema que lo han mencionado algunos de la globalización. O sea, nosotros ya no estamos en un mundo de fronteras cerradas. Tenemos un mundo de unos mercados que son totalmente globales y que es muy difícil ponerle freno a esos mercados. Y eso son situaciones sociopolíticas que escapan a un debate del Club de Roma, pero que el Club de Roma los debe de considerar. Y los debe de considerar teniendo en cuenta también que nosotros, los europeos, tenemos la suerte de vivir en una área geográfica del planeta donde hay todavía preocupación por la sostenibilidad, por los derechos humanos y por una serie de circunstancias que hacen que la calidad de vida más alta se dé aquí. Lo que pasa es que cada vez somos más pocos y al mismo tiempo nuestras posiciones geopolíticas dejan mucho que desear. Lo estamos viendo estos días, que ante un conflicto que hay en una de las esquinas del Mediterráneo, han sido incapaces, no lo sé si hasta ahora habrán avanzado, de hacer una declaración conjunta para pedir que acabe la violencia. Porque la construcción europea es una construcción muy complicada, muy compleja, es una construcción de acuerdos entre estados, no es una construcción de un estado que se desarrolla, sino que es un estado, por así decirlo, es un elemento, de alguna manera muy singular, no es explicable fácilmente en un curso de Derecho Constitucional. Pero al margen de esto, sin embargo, la Unión Europea, con todos los pesares, con todos los avances, con todos los retrocesos, sin embargo, ha conseguido ser una potencia reguladora. Y esto es importantísimo, porque las regulaciones que está implantando la Unión Europea, hay otros países que las siguen, porque es un elemento de calidad.
Y eso puede que sea nuestra fuerza. Lo que pasa es que esa fuerza hay que aplicarla cuando haces convenios con el Mercosur. A lo mejor resulta que tú, para vender automóviles en Argentina, acabas importando productos agrícolas que no cumplen las condiciones que ustedes han encontrado aquí esta tarde. Esa es la complejidad. Pero claro, el Club de Roma piensa a medio y largo plazo, con lo cual tenemos todo el tiempo del mundo para hacer nuevos debates, nuevas sesiones, para volver a seguir intentando entender qué es lo que está pasando y cómo podríamos actuar para que algunas de las cosas negativas dejen de pasar, y cómo podemos idear procedimientos y recursos que nos permitan hacer un mundo más sostenible y sobre todo un mundo donde la dignidad de las personas y la dignidad humana en general y por así decirlo, la solidaridad y la cohesión social primen sobre los intereses a veces de unos pocos. El club simplemente es una plataforma de debates. No pretendemos dar lecciones a nadie. Pretendemos aprender de gentes como ustedes. Porque la verdad es que ustedes no son conscientes, y yo les agradezco enormemente la transparencia. Es que han hecho como 3 cursos. O sea, nosotros vamos a colgar sus transparencias. Pero estoy seguro de que ustedes no son conscientes de todo el saber que han metido en las 20 o 30 transparencias que han pasado cada uno de ustedes. Y eso es un agradecimiento, porque el capítulo, la gran ventaja que tiene es que cuando personas como el doctor Valero invitan a colegas como ustedes aceptan. No sé si por la bondad del doctor Valero o porque el doctor Valero es mucho más convincente que otros. Pero ahora el problema lo tenemos don Óscar Rojas, que es el que organiza las sesiones desde el punto de vista Zoom, y un servidor, porque don Antonio Valero, que el año pasado estuvo relativamente relajado e hizo pocas sesiones, ahora es difícil convocar una sesión y que Óscar no te diga no, porque el Grupo Aragonés organiza no sé qué, no puedes hacer esto ahora. Tengo mis dudas de si nuestro presidente decide hacer una sesión, si Óscar no le quitaría el Zoom al profesor Valero. Lo que es cierto es que a mí me lo quita. Yo quería haber hecho otra cosa hoy, pero estaba ya copado. El doctor Valero debe tener fechas copadas de aquí, porque la semana pasada cogió otro tema. No solo habla de alimentos, no solo habla de la transición alimentaria. Yo estoy seguro que ustedes han mencionado muy de pasada los nuevos alimentos. Me parece que ha sido usted, Manuel, el que ha hablado de la carne lab. ¿Cuánto va a tardar el doctor Valero en convocarnos a una sesión sobre las proteínas sintéticas o sobre cómo se puede hacer un bistec o un solomillo con una impresora 3D? Si tuviéramos un sistema de apuestas, yo les podría aceptar apuestas, pero seguro que antes de que acabe este año, el doctor Valero habrá hecho una sesión de estas. Pero esto es una gran ventaja, contar con gentes como ustedes, con gentes como el profesor Valero, que tienen la iniciativa de plantear temas, de que se hagan preguntas, de que todos nos hagamos preguntas y que podamos desarrollar un poco la idea del Club de Roma, que es que trabajar por el desarrollo humano y trabajar por la gobernabilidad, por tener ideas y procesos para poder gobernar sistemas que a veces parece que se nos van de las manos. Y estas 2 ideas de gobernabilidad y desarrollo humano son las que nos mueven a hacer estos debates. Y son las que se pueden hacer gracias a que gentes tan sabias y tan experimentadas como ustedes pues se acceden a pasarse una tarde con nosotros y a escuchar alguna pregunta insidiosa del doctor Valero, que era de él y no del público en general. Esto algunos lo hemos notado. Pero bueno, esto luego el doctor Valero sufre las consecuencias de que en las juntas directivas a veces alguien le regaña. Y nada más, me callo ya. Yo, si después de todas estas sesiones consigo pasar de la condición de maestro que él me asigna a la condición de un alumno que intenta aprender y que saca un suficiente porque ya no estoy para sacar sobresalientes y calificaciones mejores, me daría por contento. Si consigo, ya les digo que en otoño ya no me llame maestro, sino simplemente diga el burócrata este de Madrid que cierre el asunto. Así que nada más, muchísimas gracias, pero especialmente a ustedes 3 y también a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Y prometerle que vamos a tener muchas más de la transición alimentaria. Esta tarde, antes de ponerme frente al ordenador, hojeando papeles que yo tenía,
encontré dos articulitos del profesor Mariano Marzo, que es miembro del capítulo español del Club de Roma, hablando de la transición alimentaria, con lo cual seguro que tendremos que organizar muchas más para ver otras facetas que sean complementarias de las excelentes facetas que ustedes nos han mostrado. Muchísimas gracias y nada más.